Ya, ya. Nosotros quedamos aquí. Ya. Nosotros podemos ver que el potencial lineal es el potencial aplicado, puede ser igual a cero, o el potencial químico puede ser igual a cero, cuando está el flujo lineal. Entonces, el potencial aplicado menos el potencial de celda debería ser cero, es decir, que no tiene flujo corriente. Por lo tanto, el potencial aplicado y potencial de celda es cero. Dado el potencial de celda, es- está constituida por los potenciales del cátodo y del ánodo, entonces podemos decir que la celda tiene dos potenciales, potencial 1 menos potencial 2, potencial del cátodo menos el ánodo. Entonces podemos decir, cuando no hay flujo corriente, tenemos esta ecuación. Bien, cuando comienza a fluir la corriente y en la ecuación anterior ya no se cumple el circuito por el cual fluye la corriente de disolución electrolítica, por lo cual tiene una resistencia determinada, con una forma numérica fácil de recordar. Una solución de ácido de cloruro de potasio tiene una resistencia aproximada de 1 ohm si las áreas miden 1 centímetro cuadrado y están separadas por 1 centímetro, es decir, que para ver la resistencia tenemos que ver la distancia entre cada electrodo y el diámetro, el área. Entonces, en este caso, el potencial de celda será diferente al potencial de aplicado, ya que fluye corriente eléctrica. Y nos da esta ecuación de la primera ley de Ohm, que la corriente va a ser igual a la variación de potencial dividido por la resistencia. Entonces acá tenemos, nosotros podemos calcular el potencial de celda si aplicamos si sabemos cuánto potencial estamos aplicando. ¿Ya? Entonces, en la región no lineal ocurre cuando se aplica un potencial alto de celda y la corriente no aumenta de forma como indica la ley de Ohm. Ocurre que las superficies del electrodo, tanto las concentraciones tanto las concentraciones de la especie oxidada como reducida, y pueden ser explicadas mediante la ecuación de Nernst, donde el potencial es igual al potencial de la superficie del electrodo, mientras que el potencial fuera del electrodo, es decir, en el seno de la solución, corresponde a un valor diferente a la relación de la ecuación de Nernst. La relación de concentraciones de hierro 3 y hierro 2 con este ejemplo, en la solución puede cambiar eh, debido al fenómeno de difusión. Cuando nosotros tenemos una medida de una medida electroquímica, nosotros podemos ver que el flujo corriente está medido por tres factores, lo que es la difusión, la convección y la migración. Nosotros evitamos la convección manteniendo la solución quieta, ya que este fenómeno físico de agitar aumenta la respuesta de corriente eléctrica, ya que en la doble capa eléctrica ocurre todos estos fenómenos de flujo de detección, donde ocurre la oxidación o reducción del anilito. Entonces, sí,
uno no da un flujo corriente que llegue a más especie, o quizás se haga más grande, la doble capa eléctrica no va a dar mayor respuesta. Es por eso que nosotros casi siempre medimos por técnicas electroquímicas a un potencial en un vaso precipitado o en un frasco que no haya agitación. ¿Cómo hacemos la convección? Nosotros vemos que teniendo un electrodo donde no vayan migrando, que evita que exista la migración de iones, evitamos la migración. En diversas técnicas no hacemos eso, a veces lo utilizamos como la electrodeposición de algún material que queramos ver o no. Pero nosotros casi siempre determinamos todas estas corrientes eléctricas por difusión, ¿ya? Y podemos ver que la concentración en la capa eléctrica es distinta a la que está en el seno de solución, es decir, en el centro o fuera de la doble capa eléctrica. A medida que el potencial del cátodo es más negativo, las condiciones obviamente son más reductoras. Por lo tanto, la mayoría de los iones de hierro cercanos serán de hierro más 2, ¿ya? Entonces, la única forma de tener más iones, de más electrones y esperar que más iones de hierro 3 es que esté suficientemente cerca del electrodo que recoja electrones. Justo por esto, la corriente no depende del potencial, sino solo de la velocidad de los iones, es decir, la velocidad de difusión, y en que se pongan en contacto con la superficie del electrodo. En otras palabras, lo que dije, todo depende de la difusión de la especie en la respuesta de corriente eléctrica, ya no del potencial. Acá tenemos el electrodo, en este caso el cátodo, vamos a ver que difunden, van en esta doble capa eléctrica, van llegando al cátodo y de hierro 3 va a hierro 2. Entonces podemos ver que en la superficie del electrodo de este cátodo se va reduciendo la concentración de hierro 3, pero a su vez va aumentando la concentración de hierro 2. ¿Por qué? Porque está haciendo una reducción. Entonces vamos reduciendo y consumiendo toda la concentración de hierro 3 y nos va produciendo hierro 2. Ya, aquí está la piedra de Daniels, cómo ocurren las ecuaciones, ya, cómo determinar la constante de celda, ya. En ese sentido que nosotros sabemos el potencial. A un potencial que se conoce como polarización, la concentración ya sea diferente a la concentración de la superficie del electrodo y el seno de la solución, se denomina polarización por concentración. Nosotros podemos ver esta polarización mediante electrólisis del agua, donde podemos ver en el ánodo la oxidación del agua liberando oxígeno y la reducción del agua liberando hidrógeno. ¿Ya? Esto lo podríamos haber visto en el laboratorio utilizando dos lápiz grafitos, utilizando sus minas, más que nada como conductor. Vemos que el potencial del oxígeno se vuelva agua es muy grande, muy elevado y viceversa. ¿Cómo nosotros podríamos ver esto? Sin aplicar corriente, con alguna especie
que sea tan negativa que tenga un potencial mayor a este para yo reducir. Generalmente se usa permanganato cuando se quiere titular la concentración de oxígeno. Entonces la electrólisis del agua es de menos 1,23, por lo tanto se requiere aplicar este potencial, 1,23. Sin embargo, esto no ocurre sino hasta que se haya aplicado un potencial de 1,5. ¿Por qué? Porque se necesita un potencial, un sobrepotencial cinético. También depende del material. Acá podemos ver cómo es el desprendimiento de hidrógeno, vamos aplicando potencial, y este es el esperado, que en 1,3 vaya empezando desprendimiento de hidrógeno, y no hasta 1,7, que es el rango lineal. Y este es el sobrepotencial cinético. Vemos que ambos empiezan a desprender hidrógeno, pero no a tan magnitud o tan lineal como potencial real. Eso quiere decir que el oxígeno no difunde tan rápido y tiene una cinética lenta en su formación. ¿Ya? Eso también puede ocurrir para otras especies. Los métodos voltimétricos a las técnicas electroanalíticas se basan en la medida de corriente de una celda electroquímica en función de un potencial aplicado a un electrodo. En el campo de la voltametría se desarrolló a partir de la poligrafía, que lo descubrió el químico checoslovaco Jarosław Herfowski a comienzos de la década de 1920, por lo cual recibió el premio Nobel. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? En los métodos voltammétricos, la polarización por concentración del electrodo de trabajo o indicador. Vemos cómo su oxígeno se reduce en el anito y en el anito nos va a dar una respuesta de corriente eléctrica. Pero nosotros podemos ver que se ve influenciado por la velocidad que yo vaya aplicando el potencial de oxidación o reducción por la transferencia de carga o transferencia de masa. También depende del área de los electrodos. ¿Ya? Si es un electrodo convencional por milímetros o un microelectrodo por micrómetro cuadrado, que va consumiendo el analito. Consume una pequeña cantidad por lo cual no necesita mucha muestra. Las señales de excitación por potencial frente al tiempo, también la voltametría del electrodo de trabajo se varía mediante sistemas que se miden por respuesta de corriente. Es decir, se puede aplicar al electrodo varias funciones distintas de potencial tiempo llamadas señales selectivas. La más sencilla es el barrido lineal, donde voy aplicando un potencial, se va aplicando un potencial de forma lineal y vamos viendo su respuesta con respecto al tiempo. Las voltametrías se clasifican según su tipo de función del potencial con el tiempo aplicado. En este tema nos centraremos en la voltimetría hidrodinámica o de barrido lineal, en la cual el potencial del electrodo o el electrodo de trabajo varía linealmente con el tiempo y se mide en la intensidad de corriente producida. Acá tenemos el barrido lineal, que va aumentando con el tiempo. Esta es la de pulso cuadrado, que se va aplicando un potencial, una variación, se sube, se baja, y vamos teniendo este pequeño salto. Esta es una voltametría de onda cuadrada, que se va oxidando, reduciendo, y vamos viendo la diferencia y esta triangular es la voltametría cíclica. ¿Qué es lo que pasa? En este se va a ver una señal más clara, pero vamos a ver que la técnica de pulso diferencial y la de onda cuadrada
es más selectiva. Y la voltametría cíclica nos enseñará el comportamiento electroquímico de la superficie. Acá tenemos una celda electroquímica, podremos ver su electrodo de trabajo, su electrodo de referencia y electrodo auxiliar. ¿Para qué sirven cada uno? El electrodo de trabajo es donde se van a llevar las medidas electroquímicas, es decir, la medición de corriente, la medición de potencial, barridos, etcétera, etcétera, los cuales pueden ser de carbono vitrio, oro, platina, cobre, oro, níquel, ¿ya? Y el electrodo de referencia, nosotros vimos que, ¿de cuál puede ser? Puede ser de calomelano, pero no podemos trabajar con eso porque, disculpen niñas, el mercurio, tenemos el de plata, que es el más utilizado y el que vamos a utilizar, es que se vuelve, tenemos, ¿cuál más? El de hidrógeno, que es peligroso, ¿cierto? El de cobre, que no es muy preciso, ¿ya? Aquí, como mostré antes, estos son tipos de electrodo de carbono, vitrio, este es de oro, no, este no creo que sea de platino, pero debería ser de color de plata, este es electrodo de referencia, electrodo auxiliar, que sí es platina. ¿Por qué tiene que ser platina o puede ser carbono? Porque el electrodo auxiliar no puede reaccionar con nada de la solución, tiene que ser un material lo más inerte posible. Ya, como vimos, acá se mide el potencial, la diferencia potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. La corriente se emite, la corriente se da entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar o contraelectrodo. ¿Ya? ¿Para qué sirve cada uno? Nosotros acá, con el electrodo de referencia, nosotros podemos tener un patrón de saber cuál es el potencial. Si ustedes se dan cuenta, van a darse cuenta más adelante que todos los potenciales medidos dicen referente a electrodo de hidrógeno, normal de hidrógeno, electrodo de calomelano, electrodo de plata, etcétera, etcétera. ¿Y para qué el contraelectrodo, electrodo auxiliar? Es porque, como expliqué antes, este flujo de corriente se puede medir por convección, migración o difusión. La convección, nosotros nos damos cuenta, manteniendo el vaso precipitado quieto o la celda electroquímica quieta, la eliminamos. La migración es que los iones migren, ¿cierto? De aquí para allá. Entonces, ¿cómo se elimina esto? Con el contraelectrodo. Y, por lo tanto, la difusión, que es un proceso termodinámicamente espontáneo, no se puede evitar y medimos a través de este. ¿Van entendiendo, niñas? ¿Alguna duda, consulta con las celdas electroquímicas? Niñas, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Dudas, consultas? No, hasta el momento no. Ya, perfecto. Acá podemos ver que los electrodos pueden ser planos, de discos, pueden tener distintas formas, ¿ya? Siempre tienen una capa protectora de teflón para que no tenga contacto eléctrico y un disco conductor. La conducción de alambres generalmente es de cobre. Como dije antes, el electrodo puede ser un electrodo de platino, oro, grafito, carbono, vitrio, etcétera, etcétera. Para las curvas de polarización, antiguamente se usaba en decalomelano y de gotas de mercurio.
¿Cuáles son las limitaciones con el uso aquoso para estos materiales? El intervalo de potenciales aplicables en estos electrodos depende simplemente del material del electrodo. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos medir oxígeno gaseoso. Si tuviéramos un electrodo de cobre, este solamente respondería si fuera en un pH alcalino. Y, por ejemplo, en una muestra natural del medio ambiente no nos sirve porque están casi a pH neutro. Entonces vamos a ver el otro. El de carbono vitrio responde a un potencial del menos 0,8 volts. Entonces nosotros decimos, pero si se aplica tanto potencial, me va a detectar mucho más el, que el oxígeno. Entonces vemos el electrodo de oro y me responde cercano a 0,4 volts. Ya es mejor, pero vemos que igual hay que aplicar un potencial para tener. Entonces todos los analitos que respondan entre menos 0,4 y 0 van a, van a producir un error. Y si elegimos el de platino, responde un potencial 0 y tendría menos interferentes disponibles. También la composición en que se disolución en que la que se sumerge este electrodo. Ya también tenemos que ver la oxidación de agua generando hidrógeno molecular, ver cuál es el potencial, el límite negativo de la reducción para producir hidrógeno. Como nosotros vimos, todo esto va a depender de los materiales y el sobrepotencial del metal. Nosotros podemos ver donde se producen el desprendimiento de oxígeno o oxidación del agua y el desprendimiento de hidrógeno o producción de hidrógeno, que eso es lo que nos llama mucho la atención actualmente en estos tiempos, ya que el hidrógeno es el nuevo combustible que se va a tener, ¿ya? Pero nosotros podemos, si somos analíticos, solamente podemos medir entre esta ventana de potenciales, ¿ya? Entonces, niñas, ¿cómo va a ser la respuesta potencial de nuestro electrodo? ¿Ya? Si se aplica una corriente a una velocidad de barrido bajo, vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ir variando el potencial y me va a ir detectando el analito. Entonces va subiendo la respuesta de corriente eléctrica hasta que llega a una corriente límite. ¿Por qué va a pasar? Esto va a pasar porque al tener más potencial se va consumiendo el analito, es decir, en este caso se va reduciendo porque está a potenciales negativos, a potenciales catódicos. Y llega hasta que se consume, hasta que el potencial consume toda la especie que está en la doble capa eléctrica y la difusión no es tan efectiva y llega hasta una corriente límite. ¿Ya? Una corriente límite, ¿ya? Y acá tenemos la constante y la concentración. Acá tenemos que la especie se redujo, el potencial medio, ¿ya? Y la corriente límite. Este simplemente son análisis cualitativos para ver los potenciales. Pero a veces podemos ver que haya más de una oxidación. Por ejemplo, el oxígeno es cuando se reduce en carbono vitrio, que pasa de oxígeno a peróxido de hidrógeno y de peróxido de hidrógeno a agua. ¿Ya? O porque haya mezclas electroquímicas. Entonces, especies que respondan a potenciales químicos muy cercanos.
Y nosotros, por ejemplo, en el caso del oro, del oxígeno, si pasa de oxígeno a peróxido de hidrógeno, este envía 2 electrones y de peróxido de hidrógeno a agua son otros 2. Por lo tanto, la corriente límite del 2 tiene que ser mayor, el doble que la del 1. Acá podemos también, en el ejemplo de mezclas, el compuesto 1 y compuesto 2, ¿ya? Y el potencial aplicado. Podemos ver la corriente límite de cada uno y el potencial medio. Otra cosa, ahora vamos a ver lo que son las amperometrías. Las amperometrías se basa en el estudio de detectar el potencial seleccionado para tener una cierta respuesta de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, aplicamos el potencial y vamos haciendo una curva analítica para ver el potencial, para ver la respuesta de corriente eléctrica y así decir, tanta corriente eléctrica equivale a tanta concentración. Esto se ve por técnicas de adición estándar o de, de electrones, de patrones, ¿ya? Y se obtiene una cosa así, ¿ya? Esto sería si se utilizara voltametría cíclica y se puede obtener esto, ¿ya? Les voy a mostrar otra cosa para que entiendan mejor cómo se ven la amperometría. Acá, por ejemplo, ¿lo ven, chicas, el artículo? Sí, Ya. sí. Entonces vamos a ver lo que nos interesa. Acá se hizo un estudio para ver cuál era el potencial donde se podía aplicar. Acá. Este es el potencial, se hace una voltametría cíclica y se ve cuál es el potencial donde se tiene que aplicar, que se tiene que aplicar para tener esto, detectar nuestra especie. ¿Ya? En este caso el negro es el blanco, es decir, que sin especie, y el rojo es con la especie que queremos ver. En este caso se intentó detectar prednisona, que es un fármaco que es ilegal en las competiciones en los atletas de alta competencia. Se vio que el potencial es menos 0,45 volts, pero se aplicó un potencial de 0,5. ¿Ya? Aquí no hay nada y sigue aplicando ciertas concentraciones y vemos que aumenta su respuesta de corriente eléctrica. ¿Ya? Esto sería lo que veríamos en laboratorio. ¿Ya? Acá, en comparación al negro, es mucho más alta. Por lo tanto, se ve como una línea. Pero en verdad, esto sería igual acá. Y acá este es otro material FTO que es vidroconductor que no tiene respuesta para esto. Y nosotros extrapolando podemos medir corriente eléctrica menos concentración. ¿Ya? Y esto sería lo que nosotros obtendríamos en el laboratorio. Con esto le queda un poco más claro, porque yo creo que la diapositiva que esta no quedaba tan claro. Ya niñas, eh, tienen la semana de receso y el 18 vamos a tener un laboratorio para ver cómo voy a evaluar, cómo se van a llevar
las pruebas cortas, le voy a enseñar a ver el límite de detección, también cómo hacer los cálculos de incertidumbre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.